Magníficos cataclismos y la terquedad de vientos y aguas han modelado durante millones de años esta tierra fascinante. Rotunda y acogedora a la vez. Inmenso en historia y patrimonio natural y artístico, el antiguo reino de Aragón atesora un arte único en el mundo: el mudéjar. Su síntesis es la estrella de 8 puntas, símbolo de Dios como centro del universo y señor de la creación. Será en altiplanicies y valles fluviales, con escasez de piedra, donde el mudéjar se desarrolló con vigor, fruto de la fusión de la cultura árabe andalusí, la judía y la cristiana. El agua ordenó paisajes y pueblos, y en los talleres, con materiales sencillos, arcillas, yesos, cerámicas y artesonados de madera, fueron trabajados con genialidad para transmutarlos en un lenguaje insólito, que modeló la materia y la convirtió en un infinito poema visual, de alabanza a Dios, de solidez arquitectónica y de disfrute. Mudéjar, del árabe mudayyan, significa aquel al que se le permite quedarse. Tras la conquista cristiana en el siglo XII, los musulmanes pudieron conservar su religión, propiedades y costumbres a cambio de un tributo. Herederos del arte andalusí, los maestros alarifes y artesanos mudéjares, cuya religión prohibía la representación humana, amaban la armonía geométrica como expresión de la divinidad y el refinamiento decorativo, lo que despertaba admiración en los reinos cristianos. Y las torres y las iglesias se alzaron, y los palacios se embellecieron. El mudéjar alcanza su cenit en la ciudad de Teruel, monumental y espléndida. Su tesoro fue el primero que obtuvo la distinción de Patrimonio Universal. A lo largo de la historia, el mudéjar armonizó con corrientes artísticas románicas, góticas y renacentistas, y dio lugar a un deslumbrante patrimonio que escribió una de las más hermosas páginas del arte aragonés,